El Festival de la Cosecha estaba destinado a celebrar la tradición y la comunidad, pero cuando un amado maestro se derrumba a la mitad de la tostada, envenenado por su propia sidra, el salón de la escuela se convierte en una escena del crimen escalofriante. Mientras la señorita Marple desgasta la verdad, descubre que, detrás de las caras sonrientes, se encuentran secretos, chantaje, y un asesino escondido a la vista. La luz dorada de finales de septiembre se filtraba a través de las altas ventanas de la escuela primaria St. Mary Me. Proyectaban largas sombras sobre el salón de actos, donde se reunía una curiosa variedad de verduras, hileras de maíz, y niños en varios estados de emoción teatral, ensayando para el concurso anual del Festival de la Cosecha. La señorita Jane Marple, sentada en una silla de madera bastante incómoda al fondo del salón, ajustó sus agujas de tejer y observó el ensayo con ese gran interés que solía brindar a todos los esfuerzos humanos. El reverendo Leonard Clement la había invitado a juzgar los panés de cosecha, pero ella se encontraba mucho más intrigada por el pequeño drama que se desplegaba ante sus ojos. Ahora, niños, llamó el señor Charles Having desde el escenario improvisado, con la voz de alguien acostumbrado a ser escuchado. Recuerden, cuando presenten sus ofrendas, hablen con claridad. La señora P. Hamilton, en la última fila, debe poder escuchar cada palabra. Having era un hombre alto y bien parecido, de unos 30 años, con ese aire confiado de quien sabe muy bien cómo de guapo lo encuentran las mujeres. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, y su chaqueta de tweed, aunque algo gastada, era de excelente calidad. La señorita Marple notó cómo sus ojos se demoraban en la señorita Lucy Gray, la joven maestra de geografía que se sentaba al piano. Su cabello rubio captaba la luz de la tarde con una suavidad dorada. Having se agachó junto a un niño pequeño que sostenía una calabaza bastante impresionante. ¿Debo decir que la semilla cayó en buena tierra ahora? Sí, Tommy, pero recuerda proyectar tu voz, respondió Having con una sonrisa. Luego, se volvió hacia los adultos dispersos por el salón. Espero que Lady Gresham esté satisfecha con nuestra pequeña producción. Su generosidad merece nuestro mejor esfuerzo. Ante la mención del nombre de Lady Gresham, la señorita Marple observó una ligera tensión en los maestros reunidos. El señor Edwin Pembleton, el director, se aclaró la garganta nerviosamente y ajustó sus gafas. Era un hombre delgado y preocupado, con los hombros permanentemente encorvados por el peso de las responsabilidades administrativas. De hecho, Charles, dijo Pembleton, con una voz apenas audible por encima del murmullo de los niños. Lady Gresham ha sido muy generosa con su donación para el nuevo ala de ciencias. No debemos permitir que nada empañe la celebración de mañana. Desde una esquina cercana al escenario llegó un bufido despectivo. Harold Finch, el conserje de la escuela, organizaba varios barriles de madera con el cuidado de quien manipula un tesoro. Finch era un hombre canoso, con la mano izquierda marcada por antiguas cicatrices. Sus movimientos eran deliberados, de alguien que había aprendido a compensar sus limitaciones físicas. Mucho alboroto por unos niños cantando himnos, murmuró lo suficientemente alto para ser oído, pero no tanto como para ser reprendido. En mis tiempos, decíamos nuestras oraciones, y a otra cosa. Los dedos de la señorita Gray vacilaron un instante sobre las teclas del piano. Señor Finch, seguramente aprecia la importancia de la tradición, dijo con amabilidad. Oh, aprecio la tradición, respondió Finch, con un tono que sugería significados más profundos. La pregunta es si la tradición nos aprecia a nosotros, la gente común. La señorita Marple estudió la dinámica entre los presentes. Había algo en la forma en que la mandíbula de Having se endureció ante el comentario de Finch. Algo en la forma en que los ojos de la señorita Gray oscilaban entre los dos hombres, indicios de corrientes subterráneas más profundas que una simple diferencia de opinión. Ahora, intervino Pembleton con el tono cansado de quien ha mediado demasiadas disputas. Todos trabajamos con un objetivo común. El éxito del festival de mañana nos beneficia a todos. Having aplaudió para recuperar la atención de los niños. Bien. Vamos con la escena final. Tommy, tú presentarás la corona de la cosecha a la señorita Gray, que representa a la madre naturaleza. Recuerda, esto simboliza el ciclo eterno de crecimiento y renovación. Mientras los niños tomaban sus posiciones, la atención de la señorita Marple se dirigió a los barriles que Finch cuidaba con tanto esmero. El dulce aroma de la sidra fermentada flotaba en el aire, y ella notó los gruesos candados que aseguraban cada barril. ¿Sidra casera, señor Finch?, preguntó con amabilidad durante una breve pausa. Finch levantó la vista. Su rostro curtido se arrugó en lo que, con generosidad,
podría llamarse una sonrisa. Receta de familia. Pasa de generación en generación. Usamos las manzanas del viejo huerto detrás de la escuela. La propia Lady Gresham dijo que era la mejor que había probado. ¡Qué encantador!, murmuró la señorita Marple. Me encanta una buena sidra del campo. ¿Habrá disponible para el personal mañana? Un barril especial, reservado solo para ellos, dijo Finch, con orgullo evidente. Ha estado envejeciendo desde la cosecha pasada. Debería estar en su punto justo ahora. El ensayo continuó con el caos organizado típico de esos eventos, niños que olvidaban sus líneas, tropiezos con decorados improvisados, y momentos de pura improvisación. A pesar de todo, Having mantenía la compostura con la habilidad de un maestro experimentado, aunque la señorita Marple notó que sus ojos regresaban, una y otra vez, a la señorita Gray, con una intensidad que iba más allá de lo profesional. Durante un momento especialmente caótico, varios niños tropezaron cargando haces de maíz. La señorita Gray se levantó del piano para ayudar a poner orden. Al pasar cerca de Having, la señorita Marple notó un intercambio de miradas breve, pero elocuente. La señorita Gray ha sido invaluable en los preparativos, comentó Pembleton, siguiendo la mirada de la señorita Marple. Una dedicación admirable para alguien tan joven. Somos afortunados de tenerla en el equipo. Sin duda, asintió la señorita Marple. Y el señor Having parece igual de comprometido con el éxito del festival. Algo brilló en el rostro de Pembleton ante ese comentario. Charles es ambicioso. Eso puede ser una bendición, y una complicación, en una escuela tan pequeña como la nuestra. Antes de que la señorita Marple pudiera explorar esa sugerente observación, la propia Lady Gresham entró al salón. Era una mujer de unos 55 años, imponente, con ese aire de autoridad que solo otorgan generaciones de privilegio y riqueza. Su sola presencia acalló a todos. Incluso los niños guardaron silencio. ¡Qué maravillosa!, Lady Gresham declaró, encuestando la escena con aprobación. Tal industria, tal devoción a nuestras preciadas tradiciones. Señor Petón, usted y su personal deben ser elogiados. El alivio del director era palpable. Gracias, Lady Gresham. Esperamos que el desempeño de mañana se reúna con su aprobación. Estoy segura de que lo hará, respondió, luego se volvió hacia Having. Señor Having, confío en que todo avanza según el plan. Absolutely, Lady Gresham, Having respondió con la facilidad confiada que marcaba todas sus interacciones. Los niños están bien preparados, y creo que encontrará la presentación tanto entretenida como educativa. Miss Marple notó cómo los ojos de Lady Gresham se demoraban en el joven maestro de historia, y cómo la expresión de Miss Gay se enfriaba notablemente durante ese intercambio. Las corrientes subterráneas de esta pequeña comunidad resultaban de lo más reveladoras. A medida que avanzaba la tarde y el ensayo finalmente concluyó, la señorita Marple recogió su tejido y se preparó para marcharse. Había algo en la atmósfera cuidadosamente alegre de ese salón de la escuela que sugería un clima turbulento por delante. Con los panes de cosecha y una pequeña canasta que contenía su tejido, como era su costumbre anticiparse a cualquier reunión que pudiera transformarse, la señorita Marple estaba bastante preparada. Señorita Marple, llamó el reverendo Clement, acercándose con su habitual sonrisa afable. Confieso que estoy bastante nervioso por todo el asunto. Lady Gresham ha invitado a varios distinguidos invitados del condado, y queremos causar una buena impresión. Estoy segura de que todo procederá maravillosamente, respondió la señorita Marple, aunque notó que las manos del vicario temblaban ligeramente mientras ajustaba su cuello. Los niños parecían bastante bien preparados ayer. De hecho, los alumnos ya se estaban reuniendo en sus disfraces del festival, una deliciosa variedad de túnicas improvisadas y coronas de flores que hablaban del ingenio de los padres y la devoción materna. El joven Tommy Beldon, a quien la señorita Marple recordaba del ensayo anterior, era visible en una túnica confeccionada aparentemente con una sábana y una corona de tallos de trigo que se deslizaba constantemente sobre sus ojos. En el salón de la asamblea, los preparativos finales estaban en marcha. El señor Peeton revoloteaba como una polilla ansiosa, revisando y volviendo a verificar cada detalle, mientras la señorita Gray se sentaba al piano, repasando los himnos con la precisión mecánica de alguien cuyos pensamientos estaban claramente en otra parte. El señor Having, por el contrario, parecía estar en excelente forma. Se movía entre los niños con autoridad serena, ajustando disfraces y ofreciendo palabras de aliento, con la confianza de un hombre que nunca había dudado seriamente de su propio éxito. La señorita Marple observó que se veía particularmente apuesto en su mejor traje,
y notó cómo los ojos de la señorita Gay lo seguían con una expresión que mezclaba la admiración con algo que bien podría haber sido ansiedad. Charles, llamó Peeton. ¿Podría tener una palabra sobre el momento de la presentación? Por supuesto, Edwin, respondió Having, pero su atención fue capturada por Harold Finch, que empujaba un pequeño barril hacia el área del personal detrás del pasillo. Digo, Harold, ¿es esa la sidra especial que mencionaste ayer? Finch se detuvo en su labor, sus manos marcadas aferradas a las asas del barril. Sí, señor Having. Lo mejor del lote, como lo prometí. Lo he estado reservando especialmente para hoy. Splendid, dijo Having con evidente placer. Confieso que he estado esperando probar su obra. Lady Gresham habló maravillas de ella. La señorita Marple notó cómo la expresión de Finch se endurecía ante la mención de Lady Gresham. Pero antes de que pudiera considerar esto más, la gran dama apareció con un pequeño séquito de visitantes bien vestidos. Mi querido Peeton, declaró Lady Gresham, avanzando por el pasillo con la autoridad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. ¡Qué escena tan encantadora! Se han superado. El alivio del director era evidente. Gracias, Lady Gresham. Esperamos que la actuación cumpla con sus expectativas. Estoy segura de que lo hará, respondió, girando hacia sus acompañantes. El salón cobró vida con el sonido de voces jóvenes elevándose en himnos tradicionales de la cosecha, dulces y sinceros, que llevaron lágrimas a más de un ojo parental. Miss Marple observaba con atención cómo los adultos del personal intercambiaban miradas y gestos discretos. Having, con el vaso de sidra que había sido colocado en una pequeña mesa al lado del escenario, se preparaba para hacer la tostada. De repente, su expresión cambió. Su rostro palideció. Pero fue Harold Finch quien llegó primero a su lado, sus manos desgastadas sorprendentemente gentiles mientras se arrodillaba junto al hombre caído, buscando el pulso en su muñeca. Me temo que es demasiado tarde, dijo en voz baja. Se ha ido. Las palabras parecieron liberar la imagen congelada a su alrededor. La señorita Gray soltó un sollozo ahogado y se cubrió el rostro con las manos. Peeton tartamudeó palabras ineficaces de consuelo. Los invitados de Lady Gresham murmuraban entre ellos con la fascinación horrorizada de quienes han sido testigos de lo impensable. Todos, por favor, mantengan la calma, anunció una nueva voz desde la puerta. El doctor Haddock, el médico del pueblo, había llegado con rapidez, marcado por su enfoque profesional ante emergencias. Era un hombre sólido y competente cuya presencia trajo inmediatamente un grado de orden a la escena caótica. La señorita Marple se hizo a un lado para permitirle trabajar, pero sus ojos observadores seguían captando detalles, la posición del vaso caído, el pequeño grupo de padres preocupados, y algo más, algo que la hizo fruncir el ceño. El examen del doctor Haddock fue breve pero minucioso. Cuando se enderezó, su rostro era grave. Me temo que no hay nada que hacer. El señor Having parece haber sufrido algún tipo de envenenamiento. La palabra envenenamiento cayó sobre la asamblea como una piedra en agua quieta, enviando ondas de conmoción y miedo a través de la multitud. Los sollozos de la señorita Gray se intensificaron, y varios niños comenzaron a llorar. ¿Envenenamiento? La voz de Lady Gresham era aguda, incrédula. Eso es imposible, ¿cómo pudo ocurrir semejante cosa? El doctor Haddock recogió el vaso caído, olfateando su contenido con cuidado. La sidra parece haber sido adulterada con algo tóxico. Tendremos que analizarla, por supuesto, pero los síntomas son bastante claros. La señorita Marple se acercó al barril restante. Parecía intacto. El candado que Finch había colocado el día anterior seguía seguro, sin señales de manipulación. Señor Finch, dijo en voz baja. Mencionó que este barril estaba especialmente preparado para el personal. El viejo cuidador asintió, su rostro pálido bajo el bronceado. Sí, señora. Ha estado bajo llave desde ayer. Nadie más que yo tuvo acceso. El vaso fue traído esta mañana desde la sala del personal. Ha estado allí, esperando la tostada. Su voz se desvaneció mientras las implicaciones se hacían evidentes. La señorita Marple estudió la escena con la atención meticulosa que traía a cada rompecabezas. El vaso se llenó del barril, pero el barril parecía intacto. Alguien había alterado la sidra después de haber sido servida. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo? Me temo, dijo el doctor Haddock con gravedad, que debemos tratar esto como un caso para la policía. Las circunstancias son demasiado sospechosas para descartarlas como un accidente. Como si sus palabras hubieran sido una invocación, el inspector Slack apareció en la puerta,
trayendo consigo la gravedad de una investigación criminal. El ambiente festivo del Festival de la Cosecha se había evaporado, reemplazado por la sombría realidad de una muerte súbita. La señorita Marple dio un paso atrás entre la multitud atónita, pero su mente continuaba trabajando. En su vasta experiencia, sabía que las pistas más importantes suelen surgir inmediatamente después del crimen, antes de que las personas tengan tiempo de filtrar lo que han visto o escuchado. El Festival de la Cosecha se había convertido en una cosecha de tragedia, y tenía la incómoda sensación de que esto era solo el comienzo. El inspector Slack era un hombre que se acercaba a la investigación criminal con la inmersión metódica de alguien que había aprendido, a través de la amarga experiencia, que la solución más obvia no siempre era la correcta. Se paró en la puerta del salón de la asamblea, sus ojos afilados recorrieron la escena con destacamento profesional, mientras que detrás de él, el agente Lake se preparaba para llevar a cabo las tareas inevitables que acompañaban una muerte súbita en circunstancias sospechosas. Nadie debe abandonar las instalaciones, anunció el inspector Slack, su voz cargada con la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido. Esta es ahora una escena del crimen, y tendré que hablar con cada uno de ustedes a su debido tiempo. El efecto de sus palabras fue inmediato y profundo. El sorprendido silencio que había seguido al colapso de Charles Having fue reemplazado por un zumbido de susurros asustados. Los distinguidos invitados de Lady Gresham se agruparon con el comportamiento instintivo de las clases altas cuando se enfrentaban a lo desagradable, mientras que el personal de la escuela se quedó congelado en actitudes de incredulidad. La señorita Marple observaba las diversas reacciones con su habitual interés por la naturaleza humana. La señorita Gray había dejado de sollozar y ahora se sentaba rígida al piano, sus nudillos blancos mientras aferraba el borde del teclado. El señor Peeton se golpeaba la frente con un pañuelo, su energía nerviosa transformada en algo que se acercaba al pánico. Harold Finch, por el contrario, permanecía inmóvil junto a su barril de sidra, su rostro curtido no expresaba nada más que una sombría resignación. Doctor Haddock, continuó el inspector Slack, necesitaré sus hallazgos preliminares lo antes posible. ¿Se ha perturbado el cuerpo? Solo para el propósito del examen, respondió el médico. La muerte parece haber sido casi instantánea. Los síntomas son consistentes con la ingestión de un glucósido cardíaco, muy probablemente digital. ¿Digital? Las cejas del inspector se alzaron ligeramente. Eso es Fosglobe, ¿no? En efecto, un poderoso estimulante cardíaco en pequeñas dosis, pero letal en grandes cantidades. Es una planta bastante común en esta región. La señorita Marple tomó nota mental de esta información mientras observaba simultáneamente al joven Tommy Beldon, aún vestido con su disfraz de cosecha, tirar de la manga de su madre y susurrarle con urgencia. Los ojos del niño estaban abiertos con la clase de emoción que la tragedia suele despertar en los más jóvenes. Pero había algo más, una chispa que sugería que había visto algo importante. Señor Finch, dijo el inspector Slack, entiendo que esta sidra proviene de barriles bajo su control. El viejo cuidador enderezó los hombros con un esfuerzo visible. Sí, inspector. Lo hice yo mismo, de las manzanas del huerto de la escuela. Ese barril de ahí, hizo un gesto hacia el contenedor con candado, fue reservado para el personal. Ha estado bajo llave desde ayer por la tarde. ¿Y la llave? Finch alcanzó el bolsillo de su capa y sacó una pequeña llave de latón. Justo aquí, señor. Nunca ha dejado mi persona. El inspector Slack examinó el barril con cuidado, señalando el candado intacto y la ausencia de signos de manipulación. ¿El recipiente del que bebió el señor Having? ¿De dónde provino? De la sala de personal, respondió Finch. Lo saqué esta mañana cuando preparaba la tostada. Esa pieza ha estado en la escuela durante años. La señorita Marple dio un paso al frente con la suavidad característica que también le había servido en innumerables ocasiones. Inspector, si me permite una observación. Slack la miró con la expresión resignada de quien ya ha lidiado antes con la señorita Marple. ¿Qué es, señorita Marple? La sidra, y el recipiente, olían claramente a almendras amargas cuando el señor Having colapsó. Es bastante curioso, ¿no le parece? ¿Almendras amargas? El doctor Haydock frunció el ceño. Eso se asocia típicamente con envenenamiento por cianuro, no con digital. Quizá, sugirió suavemente la señorita Marple, había más de una sustancia involucrada. O tal vez, el aroma a almendras amargas fue introducido deliberadamente para confundir. El inspector Slack anotó la observación mientras dirigía al agente Lake. Quiero todo fotografiado antes de que se toque nada. Ese barril debe sellarse para su análisis. Mientras el agente comenzaba su tarea,
La señorita Marple dirigió su atención al suelo alrededor del área donde había caído Having. Los tablones pulidos mostraban las marcas habituales del uso diario, pero también algo más, un patrón de pequeñas huellas húmedas, que conducían desde el huerto hacia la sala de capas del personal. Inspector, dijo en voz baja, puede que quiera examinar estas huellas. Slack se agachó para estudiarlas, sus ojos expertos midiendo el tamaño y la forma. Frescas, murmuró. Y pequeñas. Del tamaño de un niño, diría. El jardín de la cocina está junto al almacén de manzanas, comentó la señorita Marple. Bastante conveniente para alguien que necesitaba acceso al huerto. Se arrodilló cuidadosamente junto a una de las impresiones más claras. Incrustado en la tierra húmeda, rastreada hacia el interior, había un pequeño objeto oscuro. Con la punta de su aguja de tejer, lo extrajo con cuidado, una arrugada manzana silvestre, no más grande que una nuez, con un pequeño agujero curioso perforado en la piel. ¡Qué interesante!, murmuró, deslizándola discretamente en su bolso, con la destreza de quien sabe examinar pruebas sin atraer atención. Mientras tanto, el inspector Slack había comenzado con las declaraciones preliminares. Los invitados y el personal fueron separados en grupos. Quienes estaban más alterados fueron atendidos primero. La señorita Gray estaba en un estado de colapso nervioso. El doctor Haddock tuvo que administrarle un sedante leve antes de que pudiera hablar con coherencia. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras salieron en fragmentos rotos, entre lágrimas. Charles era, oh, es demasiado terrible, sollozó. Estaba tan lleno de vida, tan ambicioso. Tenía grandes planes para el futuro. ¿Qué clase de planes, señorita Gray?, preguntó Slack con gentileza profesional. Le habían ofrecido un puesto en Londres, mucho mejor que lo que esta pequeña escuela podía ofrecer. Íbamos a casarnos, ¿sabe? Y nos mudaríamos a la ciudad juntos. Esta revelación causó un revuelo visible entre los presentes. La cara del señor Petón mostró sorpresa. La expresión de Harold Finch se oscureció, quizá por ira, o por decepción. ¿Cuándo iba a suceder esto?, continuó el inspector. Muy pronto, susurró la señorita Gray. Charles solo esperaba el momento adecuado para presentar su renuncia. Quería asegurarse de que el Festival de la Cosecha fuera un éxito primero. Era muy consciente de sus deberes. Lady Gresham, que había estado escuchando con atención, dio un paso al frente. Inspector, si me permite intervenir. El señor Having nunca mencionó intención alguna de dejar su puesto. De hecho, habíamos discutido su futuro en la escuela en varias ocasiones, incluso en relación con la nueva ala de ciencias. La contradicción fue evidente para todos. La señorita Marple observó cómo las lágrimas de la señorita Gray se secaban de repente, y cómo fijaba su mirada en Lady Gresham con una hostilidad apenas contenida. Tal vez, continuó Lady Gresham con la confianza de quien está acostumbrada a que sus palabras sean ley, la señorita Gray malinterpretó las intenciones del señor Having. No estaba equivocada, la voz de la señorita Gray se elevó con dureza. Charles me lo dijo personalmente. Le habían ofrecido un puesto en una academia distinguida en Londres. Dijo que significaría el fin de vivir al día con el salario de un maestro rural. La tensión en la sala era palpable. El señor Petón parecía que deseaba que el suelo se abriera y lo tragara entero, mientras que Harold Finch se paró con los brazos cruzados, sus manos con cicatrices apretadas en puños. El inspector Slack hizo notas cuidadosas de todos estos intercambios, pero la señorita Marple se preguntó sobre los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. El patrón de las huellas, la manzana de cangrejo perforada, la curiosa discrepancia en los relatos de los planes futuros de Having sugerían que la verdad era considerablemente más compleja de lo que cualquiera de los presentes estaba dispuesto a admitir. A medida que avanzaba la tarde y el shock inicial comenzaba a transformarse en la sombría realidad de la investigación criminal, una cosa se volvió cada vez más clara. La muerte de Charles Having no había sido el resultado aleatorio de un accidente o causas naturales. Alguien en esa habitación lo había matado deliberadamente. Y hasta que Slack pudiera determinar quién y por qué, el Festival de la Cosecha se había convertido en una reunión de sospechosos atrapados por sus propios secretos. La campana que una vez había llamado a los niños a sus lecciones ahora sonaba en memoria de un hombre cuyas ambiciones lo habían llevado a un final inoportuno. La señorita Marple reflexionó que el viejo dicho sobre cosechar lo que uno siembra nunca había parecido más profético. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas de la pequeña biblioteca de la escuela, donde la señorita Marple se encontró en el inesperado papel de guardiana temporal de una colección de niños desconcertados. El inspector Slack, con la sabiduría práctica nacida de la experiencia,
Había reconocido que los jóvenes testigos serían mucho más comunicativos con una amable dama de la aldea que con un oficial uniformado de la ley. Ahora, niños, dijo suavemente la señorita Marple, estableciéndose en la silla del bibliotecario con su bolsa de punto a sus pies, sé que este ha sido un día muy aterrador para todos ustedes. Quizás podríamos tener una pequeña conversación sobre lo que sucedió. La señora Pamilton, la matrona escolar, había proporcionado té y galletas con la eficiencia que marcaba su enfoque ante todas las crisis. Era una mujer cómoda y maternal, cuya presencia parecía calmar considerablemente los nervios de los niños. La señorita Marple había observado que, en tiempos de angustia, los jóvenes buscaban instintivamente los ritmos familiares del cuidado y la rutina. Tommy Beldon, que todavía llevaba su corona de cosecha, aunque ahora estaba sesgada en su cabello despeinado, fue el primero en hablar. ¿El señor Having está realmente muerto, señorita Marple? Mami dijo que había ido al cielo, pero Jimmy Harwell dice que fue asesinado. El señor Having está realmente muerto, Tommy, respondió la señorita Marple con la honesta franqueza que había aprendido que los niños apreciaban. El inspector está tratando de entender exactamente qué le sucedió. Una pequeña niña llamada Susan, que había sido una de las flores en el concurso, levantó la mano como si todavía estuviera en clase. Señorita Marple, vi a Tommy llevando la copa especial del señor Having esta mañana, antes de que comenzara el espectáculo. La cara de Tommy se sonrojó roja debajo de su corona de trigo. No estaba haciendo nada malo. El señor Having me pidió que la trajera por él. Por supuesto que no estabas haciendo nada malo, querido, le aseguró la señorita Marple. ¿Podrías decirme exactamente qué pasó? ¿Cuándo te pidió el señor Having que buscaras la copa? La ceja del niño surgió de concentración. Fue después de la primera práctica, cuando estábamos teniendo nuestro descanso. Dijo que quería su cisterna especial para la tostada, y que si sería un buen muchacho y la buscaría en la sala de personal. ¿Y fuiste directamente a la sala del personal? Sí, señorita. Bueno, casi. Primero tuve que ir al baño, y luego me perdí un poco tratando de encontrar la sala de personal. Los corredores y las puertas se ven iguales, ¿no? La señorita Marple asintió alentadoramente. Ciertamente lo hacen. ¿Y cuando encontraste la sala de personal, estaba la cisterna allí? Sí, señorita. Estaba sobre la mesa junto a la ventana, toda pulida y bonita. Pero luego, cuando la llevaba de regreso, alguien me detuvo en el corredor. Este fue claramente el momento crucial, y la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Quién te detuvo, Tommy? Bueno, eso es lo curioso, señorita. No estoy muy seguro. Vinieron detrás de mí y dijeron que llevarían la cisterna al señor Having por mí, ya que tenía que prepararme para la siguiente parte. Dijeron que el señor Having los había enviado. ¿Y les diste la cisterna? Sí, señorita. Pensé que estaba bien, ya que dijeron que el señor Having los había enviado. Pero nunca vi quién era correctamente. Se mantuvieron detrás de mí, ¿ve? La señorita Marple tomó nota mental de este detalle crucial. ¿Puedes recordar algo más sobre esta persona? Su voz, tal vez. Tommy frunció el ceño en concentración. Era un poco como un susurro, como cuando intentas no despertar a alguien. Y olían raro. ¿Raro cómo? Como cuando papá ha estado trabajando en el jardín. Terroso, pero con algo más, algo agudo. La señorita Marple encontró esta observación particularmente interesante. Ha sido muy útil, Tommy. Ahora, me doy cuenta de que tienes algo de tinta en tu manga. ¿Estabas escribiendo algo esta mañana? El niño miró la manga, donde de hecho había varias manchas oscuras. Oh, eso es de cuando estaba ayudando al señor Petón con el libro de visitas. Me dejó escribir algunos de los nombres de las personas que venían. Dijo que mi escritura estaba mejorando mucho. ¿Qué color de tinta estabas usando? La tinta violeta especial del escritorio del señor Petón. Dijo que era del mismo tipo que usan los maestros para marcar los documentos. El interés de la señorita Marple se agudizó. En su experiencia, los pequeños detalles a menudo demostraban ser de gran significado. ¿Y dónde escribiste esos nombres, Tommy? En la oficina del señor Petón, señorita. Tiene un escritorio muy grande con muchos cajones y compartimentos. Me mostró cómo sumergir la pluma correctamente para que no hiciera manchas. En ese momento, Susan volvió a levantar la mano. Señorita Marple, yo también vi algo. Cuando Tommy regresaba de la sala del personal, vi a alguien más ir en esa dirección. Caminaban muy rápido, como si tuvieran prisa.
¿Puedes describir a esa persona, Susan? La niña se mordió el labio pensativamente. Llevaban un abrigo oscuro y tenían algo en la mano. Algo pequeño y brillante. ¿Pudiste ver quién era? No, señorita. Estaban demasiado lejos y doblaron la esquina antes de que pudiera ver bien. La señorita Marple consideró estas revelaciones mientras continuaba tejiendo, sus agujas haciendo clic con el ritmo constante que parecía fomentar la confianza en sus jóvenes testigos. La imagen que emergía era de una planificación cuidadosa y un engaño deliberado. Alguien había interceptado el inocente encargo de Tommy y lo había usado como una oportunidad para sustituir una cisterna diferente por la que Having había solicitado. Niños, dijo gentilmente, quiero que piensen con mucho cuidado. ¿Alguno de ustedes vio a alguien más cerca de la sala del personal o del área donde se estaba preparando la sidra? Un coro de pequeñas voces proporcionó varias observaciones. El señor Finch había estado moviendo sus barriles toda la mañana. La señorita Gray había estado entrando y saliendo de la sala de personal varias veces. Lady Gresham había realizado un recorrido por las instalaciones escolares con sus invitados. Incluso el señor Petón había sido visto apresurándose por los pasillos con su expresión preocupada habitual. Pero fue el joven Jimmy Harwell quien proporcionó el detalle más intrigante. Vi a alguien en el jardín de la cocina esta mañana, señorita. Se inclinaban por los manzanos como si estuvieran buscando algo. ¿Pudiste ver quién era, Jimmy? En realidad no, señorita, pero tenían una canasta con ellos y llevaban guantes. Pensé que era extraño, porque no hacía tanto frío como para usar guantes. La señorita Marple reflexionó que los guantes serían una precaución sensata para alguien que manejara sustancias venenosas. ¿Viste lo que pusieron en la canasta? Creo que algunas manzanas, pero no las buenas de los árboles principales. Estaban recogiendo las pequeñas manzanas de cangrejo debajo del antiguo árbol junto a la pared. La importancia de esta observación no se perdió en la señorita Marple, quien recordaba la manzana de cangrejo pinchada que había encontrado en el barro rastreado. Las manzanas de cangrejo a menudo se usaban en la preparación de jaleas y conservas, pero también podrían cumplir otro propósito, para alguien con conocimiento de remedios tradicionales o venenos tradicionales. A medida que avanzaba la tarde, y los relatos de los niños comenzaban a formar un patrón coherente, la señorita Marple se encontró desarrollando una teoría sobre la secuencia de eventos. Alguien había planeado la muerte de Charles Having con un cuidado considerable, utilizando la confusión y la actividad del Festival de la Cosecha como cobertura para sus preparativos. El asesino había sabido sobre la naturaleza servicial de Tommy, y se había posicionado deliberadamente para interceptar el recado del niño. Habían preparado el veneno de antemano, posiblemente usando digitalis, encontrado en el guante de Fox Common, y habían estado listos para sustituir la copa inocente por la envenenada. Pero todavía había brechas en la historia, y la señorita Marple tenía demasiada experiencia en las formas del crimen para llegar a conclusiones apresuradas. La identidad de la misteriosa figura en el corredor seguía desconocida, y el motivo del asesinato de Having aún no estaba claro. Todos han sido muy valientes y muy serviciales, dijo a los niños, cuando la señora Pempton comenzó a reunirlos para el viaje a casa. El inspector Slack estará encantado de escuchar cuán observadores han sido. Mientras la biblioteca vacía y tranquila se asentaba sobre la escuela, la señorita Marple permaneció en su silla, sus agujas de tejer aún haciendo clic con ese ritmo constante que parecía acompañar sus pensamientos. En su larga experiencia, había aprendido que la verdad a menudo no estaba en lo que la gente decía, sino en lo que dejaban sin decir. Y claramente, había varios secretos importantes aún por descubrir en el mundo aparentemente pacífico de la escuela primaria de Santa María. La luz de la tarde arrojaba largas sombras a través de la oficina del director, mientras el inspector Slack se establecía detrás del escritorio del señor Petón para el interrogatorio formal del personal de la escuela. La señorita Marple, habiendo recibido permiso para observar los procedimientos en su calidad de testigo potencial, se colocó en una silla de esquina, donde podía estudiar las caras de aquellos que eran cuestionados, sin llamar la atención indebida sobre sí misma. El señor Petón fue el primero en ser entrevistado. Su disposición nerviosa lo convertía en un punto de partida obvio para el enfoque metódico del inspector. El director se encaramó en el borde de su silla como un pájaro listo para tomar vuelo, sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba sus gafas. Ahora, señor Petón, comenzó el inspector Slack, entiendo que ha sido director aquí durante unos 15 años. 16, en realidad, se corrigió Petón con la precisión de un educador. Vine aquí directamente de la Universidad de Formación para Maestros. St. Mary Me Primary ha sido el trabajo de mi vida.
¿Y su relación con el fallecido? La cara de Petón se nubló. Charles fue un joven complicado. Brillante, sin duda. Los niños lo adoraban, y sus lecciones de historia eran bastante inspiradoras. Pero era ambicioso, quizás más de lo que era completamente adecuado para una escuela de aldea. La señorita Marple notó la cuidadosa composición de esta evaluación, y la forma en que los ojos de Petón evitaban el contacto directo. Claramente había más que no se decía. ¿La señorita Gray había hecho planes para irse a Londres? Confirma mis movimientos, al igual que varios de los padres que llegaron temprano, respondió con cautela. ¿Y su carta de renuncia? ¿La escribió en la mañana de un importante evento escolar? La señorita Gray se detuvo bruscamente, su rostro se enrojeció. La generosidad vino con demasiadas condiciones, dijo finalmente. Los benefactores ricos siempre esperan algo a cambio. Esta revelación arrojó una nueva luz sobre la relación entre Lady Gresham y Having, y la señorita Marple hizo una nota mental para considerar qué cuerdas podrían haberse adjuntado al apoyo de su señoría a la escuela. Harold Finch demostró ser un tema más desafiante para el interrogatorio. El viejo cuidador respondió con las palabras mínimas necesarias, sus manos con cicatrices dobladas en su regazo y su rostro expresaban nada más que resignación. ¿El barril de sidra era su responsabilidad, señor Finch? Sí. ¿Y está seguro de que permaneció seguro hasta esta mañana? Candado nunca lo dejé. Llave nunca salió de mi bolsillo. El inspector Slack se inclinó ligeramente hacia adelante. Sin embargo, alguien logró envenenar la sidra que mató al señor Having. ¿Cómo explica eso? Por primera vez, Finch mostró emoción. Su mandíbula se apretó, y sus ojos parpadearon con algo que podría haber sido ira. No lo explico. No puedo explicarlo. Pero sé que mi sidra era buena cuando entró en ese barril, y el barril no fue manipulado. Cuénteme sobre su relación con el señor Having. Finch guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, sus palabras llevaban el peso del resentimiento reprimido durante años. El señor Having era un hombre que entendía el valor del dinero. Sabía que ciertos acuerdos podían ser rentables para todos los involucrados. ¿Qué tipo de acuerdos? El contrato de sidra para los eventos escolares me lo han dado durante 10 años. Pero este año, el señor Having sugirió que una pequeña consideración podría garantizar negocios continuos. Dijo que era práctica estándar en tales asuntos. La señorita Marple encontró esta admisión fascinante. Sugería que Having había estado complementando sus ingresos a través de medios menos que honestos, lo que podría explicar su confianza en poder proporcionar un estilo de vida en Londres. ¿Cuánto pidió? 20 libras, dijo Finch amargamente. 20, por seguir haciendo lo que ya había hecho gratis, por orgullo escolar. Pero lo pagué. No podía permitirme perder el contrato. Mi sobrino estudia aquí, y sus calificaciones no eran lo que deberían ser. El señor Having dejó en claro que su influencia podría ser útil en tales asuntos. La implicación fue lo suficientemente clara, y el inspector Slack hizo notas cuidadosas de esta revelación. Parecía que Charles Having había estado operando un sistema bastante sofisticado de pequeñas corrupciones, intercambiando su influencia por ganancia financiera. Lady Gresham, cuando llegó su turno, demostró ser una testigo formidable. Respondía con la confianza de alguien acostumbrado a ser tratado con deferencia, y su relato de los eventos de la mañana fue preciso y detallado. Llegué precisamente a las 10:30 con mis invitados, afirmó. Recorrimos las instalaciones, examinamos el trabajo de los niños y tomamos asiento para la presentación. Puedo dar cuenta de cada momento de mi tiempo. ¿Y su relación con el señor Having? ¿Profesional? Era un excelente maestro, y tenía grandes esperanzas para su desarrollo. De hecho, había considerado recomendarlo para un puesto en la academia de mi primo en Londres. Esta declaración causó un revuelo visible entre los presentes. La señorita Gray miró bruscamente, su rostro manchado de lágrimas registraba sorpresa, y algo que podría haber sido esperanza. Mi primo, Lord Egerton, siempre está buscando educadores talentosos para su institución. El señor Having parecía un candidato ideal. La señorita Marple observó que el relato de Lady Gresham difería significativamente de la comprensión que tenía la señorita Gray sobre las perspectivas de Having. O bien su señoría estaba siendo engañosa deliberadamente, o Having había permitido que la señorita Gray creyera que su situación era más segura de lo que realmente era. A medida que continuaba el interrogatorio, y las diversas versiones comenzaban a formar un patrón, varios hechos se hacían claros.
Charles Having había sido un hombre con ambiciones costosas y métodos cuestionables para lograrlas. Había estado extrayendo dinero de Harold Finch, manipulando calificaciones estudiantiles para beneficio propio, y posiblemente engañando a la señorita Gray respecto a su futuro. Pero, ¿cuál de estas actividades había llevado a su muerte seguía siendo un misterio sin resolver? En la experiencia de Miss Marple, el asesinato rara vez se cometía por razones morales abstractas. Alguien en esa escuela había sido impulsado a matar por desesperación, miedo o ira. Y hasta que el inspector Slack pudiera determinar cuál, el misterio de la muerte de Charles Having permanecería sin resolver. Las sombras se alargaban cuando concluyeron las entrevistas, y la señorita Marple reflexionó que la cosecha de secretos que habían reunido requeriría una clasificación cuidadosa antes de que la verdad pudiera separarse de la paja. La luz de la noche se estaba desvaneciendo cuando la señorita Marple se encontró sola en la oficina del jefe, habiéndose ofrecido como voluntaria para ayudar al inspector Slack a examinar los diversos documentos y registros que podrían arrojar luz sobre los trágicos eventos del día. El inspector había aceptado su oferta con un reconocimiento a regañadientes, sabiendo que su asistencia previa en tales asuntos había demostrado ser inesperadamente valiosa. Ahora, entonces, dijo la señorita Marple al inspector Slack, instalándose detrás del escritorio del señor Petón con una pila de registros escolares y libros de registros. Veamos qué historia nos cuentan estos documentos. La señorita Marple se colocó donde podía observar tanto los documentos como las reacciones del inspector. Su bolsa de tejer descansaba a sus pies, y sus ojos agudos estaban alertas por cualquier detalle que pudiera ser significativo. En su larga experiencia, las pistas más reveladoras a menudo se encontraban no en lo que la gente decía, sino en lo que escribían cuando pensaban que nadie estaba prestando atención. El registro de servicio del personal era un volumen encuadernado en cuero, donde los maestros registraban sus llegadas y salidas, particularmente durante los eventos escolares cuando las rutinas normales se veían interrumpidas. El inspector Slack lo abrió en la fecha actual y comenzó a leer las entradas con atención metódica. Aquí estamos, murmuró, pasando el dedo por la página. Veamos qué estaba haciendo cada quien esta mañana. Las entradas comenzaban temprano, con Harold Finch firmando a las 7 para las tareas de preparación. La señorita Gray había llegado a las 8:15, seguida del señor Petón a las 8:30. Varios otros miembros del personal y voluntarios habían registrado sus llegadas a lo largo de la mañana, creando una línea de tiempo detallada de los preparativos del festival. Pero fue una entrada cerca de la parte inferior de la página la que hizo que el inspector se detuviera y frunciera el ceño. Eso es extraño, dijo, señalando una línea escrita en tinta violeta. Según esto, el señor Having firmó a las 12 del mediodía para ir al ayuntamiento, pero ese fue precisamente el momento en que estaba dando su discurso en el salón de actos. La señorita Marple se inclinó hacia adelante para examinar la entrada más de cerca. La caligrafía era ordenada y cuidadosamente formada, pero había algo que le llamó la atención. Inspector, ¿puedo sugerirle que compare esa escritura con algunas de las otras entradas del señor Petón? Slack volvió varias páginas, encontrando numerosos ejemplos de la letra del director. Cuando lo sostuvo junto a la entrada sospechosa, las diferencias se hicieron evidentes. La formación básica es similar, observó la señorita Marple, pero fíjese en cómo los bucles son más estrechos en esta entrada en particular. Y vea cómo la G tiene una floritura diferente. Es casi como si alguien estuviera tratando de imitar la escritura del señor Petón, pero no lograba capturar el flujo natural de su caligrafía habitual. ¿Falsificación, cree? ¿Un intento de falsificación? Ciertamente. Recuerdo un caso hace algunos años en Match Benham, donde el panadero del pueblo enviaba cartas de amor anónimas a la señora Post. Intentó disfrazar su caligrafía escribiendo con la mano izquierda en lugar de la derecha, pero ciertas características lo delataron. El inspector Slack hizo notas cuidadosas de esta observación. Entonces, alguien quería que pareciera que Having había salido de la escuela en el momento de su muerte. ¿Pero por qué? Quizás, sugirió suavemente la señorita Marple, para crear una coartada que posteriormente resultara falsa. Si alguien quisiera levantar sospechas sobre el señor Having póstumamente, qué mejor manera que hacer parecer que había mentido sobre su paradero. El inspector asintió pensativo y continuó su examen del libro de registros. Otras entradas parecían lo suficientemente genuinas, pero el momento de varias actividades y la presencia de ciertos individuos formaban una imagen interesante de las actividades de la mañana. La señorita Gray había firmado brevemente a las 10:45, indicando que estaba preparando la sala del personal. Regresó y firmó de nuevo a las 11:15.
Harold Finch no había hecho más entradas después de su llegada inicial, lo cual era coherente con su papel de cuidador, permaneciendo en las instalaciones durante todo el evento. ¿Qué hay de Lady Gresham y sus invitados?, preguntó la señorita Marple. ¿Se registraron sus movimientos aquí? Los visitantes generalmente firman en un libro separado, respondió el inspector Slack, sacando otro volumen del cajón del escritorio. Veamos qué nos dice esto. El registro de visitantes mostraba que la comitiva de Lady Gresham llegó a las 10:30, tal como ella había dicho. Pero hubo otra entrada que resultó más interesante, una nota indicando que uno de sus invitados, el coronel Harwell, había solicitado una visita privada a las nuevas instalaciones científicas a las 11. Eso es curioso, observó la señorita Marple. El nuevo ala científica que Lady Gresham está financiando aún no se ha completado, ¿verdad? ¿Qué habría ido a ver? El inspector Slack tomó otra nota. Buen punto. Tendremos que verificar exactamente a dónde fue el coronel Harwell y quién lo acompañó. Mientras continuaban su examen de los registros escolares, la señorita Marple prestaba especial atención a la calidad y el color de las tintas utilizadas. La mayoría de las entradas estaban hechas en tinta azul o negra estándar, pero varias estaban escritas en un distintivo tono violeta, el mismo que el joven Tommy había mencionado haber usado del escritorio del señor Petón. Inspector, dijo en voz baja, notará que esta tinta violeta aparece en varias manos diferentes a lo largo del libro de registros. Parece ser la tinta estándar para los asuntos escolares oficiales, lo que significa que cualquier persona con acceso a las áreas del personal podría haberla usado para esa entrada falsificada. Exactamente. Pero observe otra cosa, la entrada falsificada es la única hecha en tinta violeta a esa hora del día. Todas las demás entradas del mediodía están en tinta azul o negra. Es como si alguien hubiera buscado específicamente la tinta violeta para este propósito. El inspector Slack estudió la página con más atención. Como si supieran que buscaríamos inconsistencias y quisieran que la falsificación se mezclara con las entradas oficiales, dijo pensativo. Oh, sugirió la señorita Marple, como si hubieran sido interrumpidos mientras escribían y usaron la primera tinta disponible. Las posibilidades eran muchas. La presencia de Having en la escuela en el momento de su muerte generaba complicaciones para su coartada, por lo que intentaron crear evidencia de que había estado en otro lugar. El inspector comenzó a examinar más notas en el escritorio del señor Petón. Encontró una sobre la importancia de tener personal leal y discreto para el nuevo programa de ciencias. A medida que el examen de los registros continuaba, la señorita Marple desarrollaba una imagen más clara de las relaciones y tensiones que habían llevado a la muerte de Charles Having. Más tarde, con la oscuridad ya cayendo, la señorita Marple examinó la ventana que Tommy había mencionado que el inspector Slack había mandado limpiar. Resultó ser un asunto sencillo, fácilmente abierto con la llave maestra. En su interior encontraron el detritus habitual de la vida laboral de un maestro, libros de texto, documentos de examen, una corbata de repuesto y un termo. Pero fue un sobre de Manila, escondido detrás de los libros de texto, lo que resultó más esclarecedor. En el interior había varios documentos de examen con marcas de corrección rojas, y una nota mecanografiada en papel costoso que hizo que el inspector exhalara suavemente, sorprendido. Escucha esto, señorita Marple, dijo, leyendo de la nota. Su reciente interferencia en asuntos que no le conciernen ha sido observada. Si continúa exponiendo los arreglos académicos confidenciales, su preciada cita en Londres desaparecerá como la niebla de la mañana. Algunos secretos vale la pena preservarlos. La señorita Marple estudió la nota con interés. Sin firma, pero el documento es de muy buena calidad, notó. Y la fecha, parece coincidir con los exámenes de la primavera pasada. Debe estar relacionado con la señorita Lucy Gray. La implicación fue inmediata y devastadora. Pero no se detuvo allí. ¿Se enteró? Terriblemente, su madre estaba fuera de sí con preocupación. En el casillero de Having se había encontrado una carta de renuncia. ¿Cuándo exactamente la escribió?, preguntó Marple. Temprano esta mañana, antes de venir a la escuela, respondió la señorita Gray. Charles había dicho que, una vez que nos mudáramos a Londres, sería mejor si hiciéramos un corte limpio con St. Mary Mead. Le preocupaba que nuestro acuerdo eventualmente saliera a la luz, y quería protegerme de cualquier consecuencia desagradable. Sin embargo, trajo la carta con usted a la escuela. ¿Sospechaba algo? ¿Pensó que alguien más podía descubrir su acuerdo? ¿Parecía preocupado por una persona en particular? La señorita Gray se tocó los ojos con un pañuelo, visiblemente afectada.
Parecía bastante nervioso últimamente. Dijo algo sobre tener que tener más cuidado, que había personas que no comprendían la naturaleza compasiva de lo que estábamos haciendo. Pero nunca mencionó a nadie en específico. ¿Y qué pasa con Lady Gresham? ¿La mencionó alguna vez en relación con sus actividades? Solo dijo que los benefactores ricos a menudo tenían ideas muy estrictas sobre los estándares académicos. Dijo que debíamos tener especial cuidado de no interferir con sus planes para la escuela. A medida que la entrevista continuaba, la señorita Marple se encontró reevaluando sus impresiones iniciales del caso. La confesión de la señorita Gray revelaba un patrón de fraude académico que proporcionaba múltiples motivos para el asesinato, pero también sugería que Charles Having había sido más manipulador que víctima en los arreglos. La carta amenazante seguía siendo un rompecabezas. Si la señorita Gray no la había escrito, y si Having no la había mencionado a su supuesto confidente, ¿quién había estado intentando chantajear al hombre muerto? Y, lo más importante, ¿ese intento de chantaje había proporcionado el motivo final para asesinarlo? Inspector, dijo la señorita Marple, mientras se preparaban para abandonar la sala del personal, creo que necesitamos examinar más de cerca las otras relaciones del señor Having. Alguien lo estaba presionando, y ese alguien bien podría ser nuestro asesino. La cosecha de secretos que habían descubierto crecía por hora. Pero la señorita Marple sospechaba que la verdad más peligrosa todavía estaba escondida bajo la superficie de la aparentemente pacífica comunidad educativa de Santa María. Alguien había matado a Charles Having para proteger un secreto. Y hasta que descubrieran cuál era ese secreto, el asesino seguiría libre, y podría volver a atacar si se sentía amenazado por una posible exposición. El reloj en la torre de la iglesia acababa de marcar las 11 cuando la señorita Marple se instaló a la sombra del viejo olmo que daba a los terrenos de la escuela. No había informado al inspector Slack de su intención de montar una vigilia, sabiendo que él se habría sentido obligado a desalentar tal empresa por parte de una anciana. Pero, en su larga experiencia con las mentes criminales, había aprendido que los asesinos rara vez descansaban fácilmente después de su primer éxito, especialmente cuando sospechaban que aún podía existir una prueba incriminatoria. La noche era clara y fresca, con una luna en cuarto menguante que arrojaba suficiente luz para revelar los contornos de los edificios escolares sin destruir las sombras ocultas. La señorita Marple se había colocado donde podía observar tanto la entrada principal como la puerta lateral que conducía a las áreas del personal. Durante las investigaciones del día, había notado que esa entrada secundaria mostraba signos de uso frecuente. Había traído su tejido, como era su costumbre, aunque en la oscuridad trabajaba más por sensación que por vista. El ritmo familiar de las agujas la ayudaba a mantener la paciente vigilancia que requerían tales esfuerzos, mientras que el suave sonido de los clics proporcionaba un camuflaje natural para cualquier pequeño movimiento que pudiera necesitar hacer. La primera hora pasó en silencio, sin nada más emocionante que la aparición del gato atigrado de la señora Henderson, que merodeaba por los terrenos de la escuela con el aire decidido de una criatura con importantes negocios nocturnos. La señorita Marple observó al gato con aprobación, reflexionando que los animales a menudo servían como excelentes sistemas de alerta temprana ante la actividad humana. Se acercaba la medianoche cuando notó por primera vez un leve resplandor de luz en una de las ventanas de la escuela. La luz apareció y desapareció tan rápido que podría haberlo descartado como imaginación, pero la señorita Marple había aprendido a confiar en sus instintos en tales asuntos. Alguien se estaba moviendo dentro del edificio, usando una linterna o una vela, y teniendo cuidado de no ser observado. Permaneció perfectamente quieta, su tejido olvidado en el regazo, mientras observaba con atención cualquier otro signo de actividad. La luz volvió a aparecer, moviéndose de ventana en ventana a lo largo de lo que reconoció como el corredor que conducía a los almacenes de ciencias. Esto era particularmente interesante, dado que el nuevo ala científica todavía estaba en construcción, y esas áreas podrían contener materiales útiles para alguien con conocimientos de química. Después de varios minutos de paciente observación, vio que una figura emergía de la puerta lateral de la escuela. La persona se movía con evidente precaución, manteniéndose cerca de las sombras del edificio y deteniéndose con frecuencia para escuchar. Desde su posición bajo el olmo, la señorita Marple pudo ver que la figura llevaba algo en brazos, un paquete de papeles o documentos que sostenía contra su pecho con aire protector. La luz de la luna era suficiente para revelar que el misterioso visitante llevaba un abrigo y un sombrero oscuros, pero la distancia y las sombras hicieron imposible la identificación. Lo que sí estaba claro era que esta persona conocía bien los terrenos de la escuela, moviéndose con la confianza de alguien que sabía exactamente a dónde iba. La señorita Marple enfrentó una decisión difícil.
Podía permanecer oculta y observar hacia dónde se dirigía la figura, o podía intentar interceptarla y descubrir su identidad. Sus años de experiencia le habían enseñado a no ser demasiado cautelosa cuando se requería una acción decisiva. Subiendo tan silenciosamente como lo permitían sus envejecidas articulaciones, comenzó a moverse en paralelo al camino de la figura, utilizando el paisaje y las dependencias como cobertura. Sus años de vida en la aldea le habían enseñado el arte de moverse sin hacer ruido a través del terreno familiar, y pudo mantener el ritmo de su objetivo sin alertarlo. La figura se dirigió a una pequeña construcción que servía como cobertizo de almacenamiento para equipos de jardinería. Allí se detuvo, mirando cuidadosamente antes de sacar lo que parecía ser una llave. La señorita Marple sintió una creciente emoción al darse cuenta de que estaba presenciando un intento de destrucción de pruebas. Precisamente lo que esperaba prevenir. Cuando la puerta del cobertizo se abrió y la figura desapareció dentro, la señorita Marple actuó. Sabía que el momento del descubrimiento era crucial en cualquier investigación criminal, y estaba decidida a no permitir que se destruyeran evidencias vitales. Creo que es mejor que detengas lo que estás haciendo, dijo en voz baja, entrando por la puerta del cobertizo. La figura giró con un jadeo de alarma, y a la luz parpadeante de una pequeña lámpara de aceite, la señorita Marple se encontró cara a cara con Lady Gresham. Lady Gresham vestía un práctico abrigo oscuro y botas. Su cabello, generalmente inmaculado, estaba escondido bajo un sombrero funcional. En sus manos sostenía un paquete de papeles que claramente se disponía a quemar en el pequeño brasero del cobertizo. Señorita Marple, la voz de Lady Gresham mezclaba sorpresa con la autoridad automática de alguien acostumbrado a la superioridad social. ¿Qué demonios está haciendo aquí a esta hora? Podría hacerle la misma pregunta, respondió la señorita Marple con gentileza. Aunque sospecho que esos documentos que está sosteniendo podrían proporcionar la respuesta. Por un momento, Lady Gresham pareció considerar una negación descarada, pero algo en la mirada serena de la señorita Marple la convenció de que tal intento sería inútil. Sus hombros se hundieron ligeramente, y de repente parecía más pequeña, más vulnerable. No lo entendería, dijo con voz tensa. Podría destruir todo lo que él trabajó para construir. Era el sello personal de Lady Gresham. Edward ha estado experimentando, dada mi influencia con la familia. No intentó retirar mi recomendación. La policía nunca entendería las complejidades de las obligaciones familiares, la naturaleza delicada de las relaciones sociales en nuestro círculo. La señorita Marple escuchó atentamente. Lady Gresham ciertamente tenía un motivo para el asesinato, dado el alcance del chantaje de Having, pero algo en su explicación no sonaba del todo cierto. Una mujer de su posición social y con sus recursos habría tenido otras opciones para tratar con un chantajista. El riesgo de cometer asesinato simplemente superaba los daños a su reputación. Lady Gresham, dijo suavemente, creo que será mejor que me acompañe de regreso a la escuela. El inspector Slack querrá escuchar su versión de los hechos, y estas cartas deberán ser examinadas como evidencia. Por un instante pareció que Lady Gresham iba a negarse, pero luego asintió, resignada, como quien ha agotado todas las demás opciones. Supongo que era inevitable, dijo. Charles siempre decía que los secretos tenían una forma de salir a la luz, eventualmente. Nunca pensé que la luz sería tan dura. Mientras regresaban al edificio de la escuela, la señorita Marple reflexionó que su vigilia nocturna había dado frutos, aunque no exactamente los que esperaba. El misterio de la muerte de Charles Having se volvía más complejo por momentos. Cada revelación añadía nuevas capas a un rompecabezas ya intrincado. El inspector Slack llegó a la escuela 20 minutos después de la llamada telefónica de la señorita Marple. Su compostura profesional permanecía intacta, a pesar de haber sido arrancado de su cama a medianoche. Escuchó la declaración de Lady Gresham con la atención metódica que aplicaba a todos los asuntos criminales. Aunque la señorita Marple notó que su expresión se volvía cada vez más grave a medida que la magnitud del chantaje de Charles Having se hacía evidente. Entonces me está diciendo, dijo el inspector, sentado nuevamente detrás del escritorio del señor Petón, que el señor Having interceptaba sistemáticamente su correspondencia privada y la usaba para coaccionarla, todo para asegurarse una posición en Londres. Lady Gresham, que ahora se veía considerablemente menos imponente que durante las festividades del día, asintió con desgano. Me doy cuenta de cómo debe sonar, inspector, pero debe comprender la naturaleza delicada de las relaciones familiares entre personas de nuestra posición. Las dificultades financieras de Edward, si llegaban a conocimiento de sus asociados, podrían haber destruido por completo su carrera. La señorita Marple,
colocada en un punto desde donde podía observar tanto el interrogatorio como los documentos sobre el escritorio, estudió las cartas que Lady Gresham había intentado destruir. Estaban escritas en papel de alta calidad, con el sello personal de su señoría. El contenido revelaba un patrón de correspondencia que hablaba de afecto genuino y preocupación sincera por el bienestar de su primo. Estas cartas, continuó el inspector Slack, examinando los documentos con concentración profesional, contienen detalles específicos sobre la situación financiera de Lord Edgerton. Asuntos familiares importantes que discutí con Edward en privado, respondió Lady Gresham con rigidez. Charles de alguna manera obtuvo acceso a nuestra correspondencia y amenazó con revelar las dificultades de Edward a la Junta de Gobernadores de su academia, a menos que le garantizara el puesto de enseñanza. La señorita Marple carraspeó suavemente. Inspector, si me permite sugerirlo. Los registros financieros de la escuela. Si el señor Having fue tan sistemático en sus actividades de chantaje como usted sugiere, podría haber otras irregularidades que valga la pena investigar. El inspector asintió y se dirigió a revisar los cajones donde se guardaban los libros de cuentas de la escuela. Encontró lo que buscaba. La escritura ordenada de Pemberton llenaba las páginas, el modesto presupuesto escolar establecido en columnas pulcras. Salarios de maestros, mantenimiento, suministros, y los diversos fondos especiales que respaldaban las actividades extracurriculares. Pero fue la sección dedicada al nuevo ala científica la que resultó más reveladora. Las entradas mostraban una donación inicial considerable de Lady Gresham, seguida de contribuciones menores de otros benefactores locales. Sin embargo, a medida que el inspector Slack seguía el rastro de los gastos relacionados con el proyecto, comenzó a surgir un patrón inquietante. Señorita Marple, dijo, su voz apretada con concentración. Mire estas cifras. Según este libro mayor, la primera fase de construcción requirió materiales que cuestan 800 libras, pero las facturas que veo aquí solo representan aproximadamente 500 libras de gastos reales. La señorita Marple se inclinó para examinar las entradas relevantes. Una diferencia de 300 libras es apenas insignificante en un presupuesto de este tamaño. Más que eso, el inspector Slack continuó, volviendo las páginas y comparando cifras, parece que aproximadamente un tercio del total de fondos asignados para el proyecto de ala de ciencias se han perdido. Lady Gresham, que había estado escuchando con alarma creciente, se levantó abruptamente de su silla. ¿Está sugiriendo que mis donaciones han sido malversadas? Estoy sugiriendo que alguien ha estado desviando sistemáticamente fondos destinados al nuevo ala científica, respondió el inspector Slack, sombríamente. Y dado lo que hemos aprendido sobre el carácter del señor Having, parece el candidato más probable. La señorita Marple había estado estudiando las entradas del libro mayor con especial atención a la escritura y tinta utilizadas para varias correcciones y ajustes. Inspector, observe cómo se han alterado algunas de estas cifras. Las cantidades originales han sido tachadas y reemplazadas por sumas más pequeñas. Cuentas manipuladas, parece. Y observe la tinta utilizada para las correcciones, ese mismo tono violeta que encontramos en la entrada del libro de registro forjada. El inspector Slack examinó las alteraciones más de cerca. Todas las correcciones parecen reducir los gastos registrados mientras dejan los montos de donación originales sin cambios. Alguien estaba hechizando el dinero de los fondos del proyecto y ajustando los libros para ocultar el robo. ¿Pero quién tenía acceso a los registros financieros de la escuela? Exigió Lady Gresham. Seguramente tales irregularidades se notarían durante las auditorías de rutina. La señorita Marple había estado considerando esta pregunta con el enfoque metódico que traía a todos los rompecabezas. En una escuela pequeña como esta, la supervisión financiera típicamente sería responsabilidad del director y quizás uno o dos gobernadores. Si la persona manipulando las cuentas tuviera la confianza de los que tenían autoridad. Charles siempre fue muy útil con asuntos administrativos, señaló el inspector Slack, leyendo de páginas anteriores en el libro mayor. Según estas entradas, con frecuencia ayudaba al señor Petón con tareas de contabilidad, particularmente para proyectos especiales como el ala de ciencias. Las implicaciones se estaban volviendo claras. Charles Having se había posicionado como un asistente indispensable del director acosado, obteniendo acceso a registros financieros y utilizando ese acceso para desviar sumas sustanciales del proyecto que estaba destinado a asegurar el futuro de la escuela. Pero fue el examen de la señorita Marple de la escritura a mano lo que proporcionó la revelación más significativa. Inspector, creo que debe comparar estas entradas corregidas con la entrada del libro de registro forjada que descubrimos anteriormente.
El inspector Slack colocó los dos documentos uno al lado del otro, y las similitudes fueron inmediatamente evidentes. El mismo intento cuidadoso de disfrazar la escritura natural, la misma formación ligeramente antinatural de ciertas letras, y lo más revelador, la misma incomodidad zurda que sugería a alguien que escribía con su mano no dominante. La misma persona escribió ambos conjuntos de correcciones, concluyó. Alguien que intentaba disfrazar su letra usando su mano izquierda en lugar de su derecha. La señorita Marple asintió pensativamente. En mi experiencia, inspector, tal engaño generalmente indica a alguien con una limitación física que hace que su escritura normal sea distintiva. Harold Finch, por ejemplo, perdió 2 dedos en su mano derecha durante la guerra y ha aprendido a escribir con su mano izquierda por necesidad. Pero eso significaría que el señor Finch tenía tanto el motivo como los medios para cometer un asesinato, reflexionó Slack. Charles Having no solo extorsionaba dinero de él por el contrato de sidra y manipulaba las calificaciones de su sobrino, sino que también estaba malversando fondos de un proyecto que beneficiaría a toda la comunidad escolar. Lady Gresham parecía aturdida por esta revelación. Pero Harold ha estado con la escuela durante años. Siempre ha parecido tan dedicado a la institución. Quizás demasiado devoto, la señorita Marple sugirió suavemente. Un hombre que ha dado su vida a servir a una comunidad podría sentirse traicionado por alguien que estaba robando de esa misma comunidad. ¿Y si Harold descubrió que Charles tenía la intención de exponer la disposición de soborno para desviar la sospecha de su propia malversación de fondos? El inspector Slack estaba tomando notas rápidas. Entonces Finch mata a Having para evitar la exposición del soborno, pero también para evitar que la malversación de fondos continúe. La entrada del libro de registro forjada estaba destinada a crear confusión sobre el paradero de Having, posiblemente para apoyar otro aspecto de su coartada. Oh, agregó en silencio la señorita Marple, para que pareciera que Charles Having había dejado los terrenos de la escuela antes de su muerte, arrojando así la sospecha sobre partes externas en lugar de miembros de la comunidad escolar. A medida que el alcance completo de la conspiración se hizo claro, la señorita Marple reflexionó sobre la trágica ironía de la situación. Harold Finch, un hombre que había dedicado su vida a la escuela y sus alumnos, había sido llevado a asesinar por su propia devoción. La red de corrupción de Charles Having finalmente había atrapado a la víctima equivocada, alguien que valoraba el bienestar de la institución por encima de su propia seguridad. La cosecha de evidencia que habían reunido ahora señalaba claramente hacia el asesino. Pero demostrar la culpabilidad de Harold Finch requeriría un manejo cuidadoso de un hombre que ya había demostrado su disposición a matar en lugar de ver a su amada escuela destruida por la corrupción. La luz de la mañana se filtró a través de las altas ventanas de la sala de asambleas con una claridad que parecía iluminar más que los simples muebles de la escuela primaria St. Mary Mead. Los padres y los alumnos se habían reunido una vez más, aunque el ambiente festivo del día anterior había sido reemplazado por la solemne curiosidad que asiste a la resolución de grandes misterios. El inspector Slack había solicitado que todos los relacionados con la escuela se reunieran para escuchar las conclusiones de su investigación, y la señorita Marple observó que el mismo elenco de personajes que habían presenciado la muerte de Charles Having ahora esperaba, con diversos grados de aprehensión, conocer la identidad de su asesino. Harold Finch se paró cerca de la parte trasera del pasillo, su rostro desinteresado e imperturbable mientras examinaba a la multitud reunida. La señorita Marple señaló que sus manos con cicatrices estaban apretadas a sus espaldas, y había algo en su postura que sugería a un hombre que había hecho las paces con cualquier destino que lo esperara. El señor Petón se sentó en la primera fila, su energía nerviosa sometida temporalmente por la gravedad de la ocasión, mientras que la señorita Gray ocupaba una silla cerca del piano, sus ojos aún llorosos, pero su compostura restaurada. Lady Gresham se había posicionado con su autoridad habitual entre los otros gobernadores y los distinguidos visitantes, aunque la señorita Marple observó que su confianza habitual parecía algo disminuida por las revelaciones de la noche anterior. El paquete de cartas que casi habían sido destruidas ahora descansaba en la posesión del inspector Slack, sirviendo como evidencia de la compleja red de chantaje y corrupción que había llevado al asesinato. Comenzamos, damas y caballeros, dijo el inspector Slack, su voz llevando claramente a través del pasillo. Les he pedido que se reúnan aquí hoy porque la muerte de Charles Having ha revelado un patrón de actividad criminal que se extiende mucho más allá de un simple caso de envenenamiento. Lo que hemos descubierto es una corrupción sistemática de la misma institución que debería haberse dedicado a la educación y el desarrollo moral de nuestros hijos. Hizo una pausa, dejando que esta declaración calara profundamente antes de continuar. El señor Having no fue simplemente una víctima de asesinato. Él era un criminal que había participado en chantaje,
malversación de fondos y fraude académico, en una escala que amenazaba la integridad de esta escuela. Un murmullo de conmoción se extendió entre los padres reunidos, muchos de los cuales habían confiado la educación de sus hijos al hombre que ahora se revelaba como un criminal sistemático. La evidencia que hemos reunido, continuó el inspector Slack, muestra que el señor Having había estado extorsionando dinero a Harold Finch a cambio del contrato de sidra, manipulando las calificaciones de los estudiantes para obtener ganancias personales, chantajeando a Lady Gresham usando correspondencia interceptada y malversando fondos destinados a la nueva ala científica. La señorita Marple observó el rostro de Harold Finch mientras se presentaban estos cargos, notando que la expresión del viejo cuidador permanecía inmutable. Tenía la mirada de un hombre que había estado llevando una pesada carga durante demasiado tiempo, y casi se sentía aliviado de verla finalmente caer de sus hombros. Sin embargo, dijo el inspector Slack, adoptando un tono más oficial, ninguno de estos crímenes justifica la toma de una vida humana. Alguien en esta sala decidió que la corrupción de Charles Having merecía la pena capital, y ese alguien cometió un asesinato con considerable planificación y previsión. Se dirigió a una mesa donde la evidencia se había organizado con precisión meticulosa. El veneno que mató al señor Having fue digitalis, derivado de la planta de dedalera que crece libremente en los terrenos de la escuela. Fue introducido en su sidra mediante una pequeña punción en la base de la botella, realizada con una aguja de surcir, y luego sellado con una gota de soldadura para evitar su detección. La señorita Marple notó que varios miembros de la audiencia parecían perplejos ante esta explicación técnica, pero el rostro de Harold Finch se había vuelto pálido, por debajo de su habitual bronceado. El asesino preparó el veneno por adelantado, continuó el inspector Slack, posiblemente hirviendo manzanas silvestres que habían estado en contacto con plantas de dedalera en el huerto de la escuela. El aroma a almendras amargas que la señorita Marple detectó no era cianuro, como sospechamos inicialmente, sino la esencia de esta preparación. El inspector sostuvo en alto la entrada falsificada del libro de registro para que todos la vieran. El asesino también intentó crear una coartada falsa, forjando una entrada en los registros escolares para que pareciera que el señor Having había abandonado las instalaciones en el momento de su muerte. Sin embargo, el análisis grafológico reveló que esta entrada fue escrita por alguien que usó su mano izquierda para disfrazar su escritura natural. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Solo hay una persona en esta sala que se ha visto obligada, por una discapacidad física, a aprender a escribir con la mano izquierda. Alguien cuya devoción por esta escuela era tan absoluta, que no podía soportar verla destruida por la corrupción. Todos los ojos se volvieron hacia Harold Finch, quien permanecía de pie con serena dignidad, mientras el peso de la acusación caía sobre él. Durante un largo momento, la sala guardó silencio, excepto por el tic-tac del reloj y el canto lejano de los pájaros en los terrenos de la escuela. Harold Finch, dijo el inspector Slack formalmente, queda usted arrestado por el asesinato de Charles Having. El viejo cuidador asintió lentamente, como si este momento hubiera sido inevitable desde el principio. Yo, dijo en voz baja, con una claridad que atravesó el silencio de la sala. Yo lo maté. La admisión provocó una oleada de conmoción entre los presentes. Pero Finch levantó una mano, pidiendo silencio. Lo maté porque estaba destruyendo todo por lo que he trabajado toda mi vida. Esta escuela. Estos niños. La confianza que los padres depositaron en nosotros. Él estaba envenenando todo con su codicia, y mi misión era protegerlos. Su rostro desgastado se suavizó mientras miraba a las jóvenes caras que habían sido su mayor alegría. Charles estaba robando dinero destinado a la educación de los niños. Y cuando lo enfrenté, me amenazó con revelar el soborno y hacerme caer como único culpable. Dijo que mis manos deformadas harían de mí el chivo expiatorio perfecto. Entonces, ¿decidió matarlo? Preguntó el inspector Slack. Decidí proteger la escuela, respondió Finch con simple dignidad. Charles dijo que cargaría toda la culpa sobre mí cuando regresara de Londres, que destruiría mi reputación y dejaría el escándalo atrás. Yo no podía permitirlo. Su voz se quebró por un momento, pero se recuperó. Esta escuela, esta comunidad, merecen algo mejor. La confianza de los padres. El futuro de estos niños. No podía dejar que eso se perdiera. El señor Petón se puso de pie, con la voz temblorosa por la emoción. El festival continuará, dijo suavemente. Harold lo querría así. Y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir la confianza que se ha visto dañada por estas revelaciones. La señorita Marple, saboreando una pequeña taza de sidra de Harold Finch, ahora demostrada inofensiva, murmuró al reverendo Clement.
Las escuelas, como los huertos, de hecho prosperan cuando la fruta podrida se arranca antes de que toda la cosecha se vea afectada. Pero no pudo evitar preguntarse, si el precio de esa poda no habría sido demasiado alto para que la conciencia de un anciano lo soportara.